Hola niños, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Con calor. El calor, sí. Acuérdense del cambio climático y estas olas de Bien. calor que vamos a tener. De repente va a ser frío algunos días. No creo que vayan a ser Es 10 grados, es que, pero claro, en algunas páginas están diciendo que no sé qué pasó con la luna, que se había alejado un poco más del planeta, y eso provocaría olas de calor y mm, de frío. hola Isi. Eh, Puede ser, no sé, pero la cosa es que igual tenemos este calorcito, ¿no es cierto? Que estamos en octubre todavía y tenemos temperaturas de verano, de enero, febrero. La última clase con aprendizajes nuevos, por si acaso, para que digan, no, si yo no tengo más clase de biología porque la profe dijo, no estoy diciendo eso. Es la última clase con aprendizajes nuevos, ya. La próxima clase, que es el día 4, lunes 1, 2, 3, 4, sí. Ese día hacemos un pequeño repaso para la prueba, aclaramos dudas, revisamos, ¿no es cierto? Eh, una pequeña guía, un cuestionario que voy a mandar, ya, para que sirve como evaluación formativa. Y después en la tarde tenemos la prueba, ya, para que no se les olvide, ojalá que la den todos y no falte ninguno, porque ya queda poquitito y la idea no es que estén atrasados, ¿no es cierto? Así que eso, ¿ya? Las fechas, o sea, las clases que se van a considerar para esta prueba son 4 clases, ¿ya? ¿Por qué consideré 4? La del día 7 del 10 fue la retroalimentación. La verdad es que le iba a poner en el PPT y se me olvidó, ¿ya? Pero les voy a poner en Classroom, ¿ya? Aparte que les voy a subir, como les dije, una infografía, no he subido nada, claro, ninguna cosa, ya. Una infografía que tiene que ver con los tsunamis, con aluviones, con sismos y volcanes, ¿ya? Y algo más les voy a subir, ¿no es cierto? Todo relacionado con el tema, que hay que leerlo de apoyo para la prueba, ¿ya? Bueno, entonces se considera desde la clase del 7 de octubre, la del 7, la del 14, la del 21 y la del 28. La del día 7 fue retroalimentación. Y al último, yo vi un poquito acerca de lo que eran los modelos. Y ahí partimos hablando de los modelos científicos. Entonces, desde ahí entra, ¿no es cierto?, el temario para la prueba. Entonces, las clases son retroalimentación, prueba número 2, la del 7 del 10, modelos científicos y fenómenos de nuestro país, el 14 del 10, los riesgos de nuestro país, 21 del 10, y la clase de hoy que se llama manejo del riesgo. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, en general no son temas difíciles, muchas cosas ustedes las han oído mencionar, solo que aquí estamos ordenando, ¿no es cierto?, los temas. ¿Ya? Listo, así que voy a compartir el PPT con ustedes. Entre tantas cosas aquí que tengo abierta, eso es. Bueno, este tiene poco mono en general, por el tema en sí, no es como, ¿no es cierto? No permite en general poner como monos, aparte de estas animaciones que yo le coloco, estos GIF, o cómo se diga, cómo se pronuncian, ¿ya? Listo, ahí está, manejo del riesgo, ¿ya? Bueno, y nos vamos al objetivo que dice explicar que es necesario que en la comunidad exista el manejo del riesgo para prevenir y evitar un desastre que afecte a esta. ¿Ya? Entonces, explicar que es necesario que en la comunidad exista el manejo del riesgo para prevenir y evitar un desastre que afecte a esta. ¿Ya? Bueno, y aquí nos vamos a ir a recordar todos estos temas, ¿no es cierto?, los conceptos que aparecen, vamos a ir a recordar porque hay una actividad que no la terminamos, por lo tanto,
se va a completar ahora, ya, y que, como les digo, está todo relacionado. Bueno, recordemos entonces que el riesgo, como dice, es la probabilidad de que un evento natural o un evento tecnológico o socionatural, ya, ocurra en una sociedad y, ¿no es cierto?, con un alto nivel de vulnerabilidad y pueda causar, ¿no es cierto?, pérdidas humanas, ¿no es cierto?, pérdidas, ¿no es cierto?, económicas, infraestructura, etcétera, ¿ya? Pero también decimos, dicho en menos palabras, ¿no es cierto?, en menos palabras, decimos que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se pueda convertir en un desastre, ¿ya? Ahora, recordemos que como sinónimo de amenaza podemos utilizar el concepto de peligro, que más adelante aparece, ¿ya? Ahora, esto de la vulnerabilidad también, que lo vimos en la clase pasada, o las amenazas, si nosotros las observamos o las consideramos por separado, nos generan, ¿no es cierto?, mayores peligros, ¿no?, en términos generales. Pero si nosotros de alguna manera, ¿no es cierto?, las juntamos, las combinamos, ¿ya?, en una comunidad, en una población, en una sociedad, lo que es la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, se van a convertir en un riesgo y que tienen la probabilidad de que, a su vez, se pueda transformar en un desastre, ¿ya? Bueno, entonces, el riesgo está compuesto por algunos elementos, eh, principalmente sería la amenaza o peligro, ¿no es cierto?, como por ejemplo un tsunami, ya, un huracán, un accidente tecnológico, que lo mencionábamos, etc. Y, por ejemplo, la vulnerabilidad frente a un evento, ¿no es cierto?, son, como decíamos, están muy relacionados, son estos elementos que constituyen el riesgo, ¿ya? Eh, bueno, ahí es donde nosotros debemos entender qué sería, qué sería la vulnerabilidad. Ahora, vulnerabilidad desde distintos puntos de vista, pero por ejemplo, frente a un sismo, casas que están mal construidas, ¿no es cierto?, en el sentido de que no son resistentes y que frente tal vez a un sismo de mediana intensidad van a terminar en el suelo o van a terminar muy agrietadas, por ejemplo, que no podrían soportar otro sismo parecido, ¿ya? Por otro lado, se menciona aquí construcciones también en los cauces de los ríos, ¿ya? Eso también implica vulnerabilidad, ¿ya? Y en general, donde haya sociedades que más bien sean pobres, pues, que no van a tener, ¿no es cierto?, esta seguridad económica que les permita, por un lado, enfrentar un riesgo y por otro lado que les permita enfrentar el desastre en el caso de que este riesgo se convierta en desastre, ¿ya? Bueno, ahora, consideremos aquí que los riesgos pueden reducirse, nosotros podemos llegar a reducir los riesgos o también podemos manejar los riesgos, ¿ya? ¿Y alguien me podría dar un ejemplo de eso? De que un riesgo pueda reducirse. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de que los riesgos pueden reducirse o que pueden manejarse? ¿No? ¿Ningún ejemplo? Ya, bueno, sigamos, veamos. Bueno, y aquí está el ejemplo que analizamos la semana pasada y luego había que completar uno, así que yo, ojalá que me colaboren y participen, ¿no es cierto? Por lo tanto, veamos este. Bueno, se plantea, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, hay un riesgo para una escuela, la que se encuentra, ¿no es cierto?, cercana a un río, ¿ya? Y consideremos, ¿no es cierto?, aquí el riesgo está porque, bueno, hay épocas de lluvia, ¿no es cierto? Ahora, la escuela, ¿no es cierto?, en relación a este riesgo, ha generado un plan de seguridad
y contingencia, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Ustedes que son humanistas, a ver, el vocabulario contingencia, ¿qué significa esto de la contingencia? Va dependiendo de lo que va sucediendo. Ya, la contingencia tiene que ver con lo que podría pasar, ¿ya? A eso se refiere, ¿no es cierto?, con la contingencia, como un poco, en este caso, ¿no es cierto?, tendría un plan de seguridad como adelantándose a los hechos que pudiesen ocurrir, ¿no es cierto? En este caso, el riesgo, ¿ya? Bueno, veamos entonces, aquí estaba este cuadrito, donde aparecían estas variables que eran la amenaza, la vulnerabilidad, en relación a este caso que se está planteando, los riesgos y la capacidad, que es para afrontar precisamente el riesgo. Recordemos que igual existen capacidades. Ahora, dependiendo, ¿no es cierto? Pensemos en una ciudad, en una comuna, en un país, hay unos que tienen más capacidades que otros, ¿ya? Bueno, la amenaza en este caso definida por, o corresponde a estas lluvias intensas. Esa sería la amenaza, las lluvias intensas que se puedan producir, ¿ya? La vulnerabilidad, que la escuela esté al ladito de un río. Ahora, yo diría, yo conozco muy poco de nuestro país, ¿ah? Yo diría que este es bastante común en nuestro país, que se da más de una vez, ya eso de poner, ¿no es cierto?, como se dice, asentamientos humanos, ¿no es cierto?, cercanos a ríos, ¿ya? Después, eso sería la vulnerabilidad, ¿ya? Después tendríamos, ¿no es cierto?, los riesgos, una escuela inhabilitada, daño a la infraestructura, la interrupción. Ahora quiero que se fijen, en el fondo está el fenómeno. Y estas son el riesgo tiene que ver con las consecuencias que genera este fenómeno, si nos fijamos. Interrupción del proceso educativo, pérdida de material pedagógico, libros de clase, información de los estudiantes. Problemas de accesibilidad. ¿A qué se refiere esto de problemas de accesibilidad? ¿A qué se refiere esto? Yo pregunto porque realmente quiero saber si todo lo que se está mencionando se entiende, por eso lo pregunto. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto, problemas de accesibilidad? ¿A qué se refieren estos problemas? A ver si... No, nada, ni por el chat. Muy pocas personas o pocas veces se pueden entrar a cierta cosa o Ya, ingresar. el no poder llegar a un lugar que yo voy, Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, voy a poner otro ejemplo, no sé, se rompió, como una vez en Providencia se rompió una matriz, en plena Providencia, a la media, bueno, ahí, y dejó un forado más o menos, por lo tanto, no se podía en el fondo pasar a los lugares que estuviesen cercanos, ahí no había accesibilidad, ya. Y en este caso, ¿no es cierto?, esta lluvia intensa podía provocar, ¿no es cierto?, problemas de accesibilidad, por ejemplo. La capacidad, existencia de un plan integral de seguridad y protocolo de actuación frente al riesgo de inundación, actualizado y entrenado. Ya. Esto de entrenado, ¿por qué? A ver, ¿por qué no solo basta con la existencia de un plan de seguridad? ¿Por qué no solamente basta con esto? ¿Qué creen ustedes? A ver. Por ejemplo, vamos a suponer que viajamos a un país, ¿no es cierto? Trabajamos en un colegio y en esa región hay huracanes. ¿Ya? Hay un plan de seguridad. Ya lo leímos, listo. ¿Suficiente con que lo leamos y lo conozcamos? Más aún está, dice,
actualizado. Basta con que yo lo lea nomás y punto, lo conozca y listo. Bueno, entrenado. A ver, los simulacros, eso, ¿no es cierto? A eso se refiere, a que nosotros este plan lo pongamos en práctica y hagamos los simulacros correspondientes. ¿Ya? ¿Por qué será importante? Porque yo tengo que saber qué zona, ¿no es cierto?, corre menos peligro, por dónde yo podría arrancar, qué debo hacer bajo las circunstancias, ¿ya? Bueno, aquí están también las zonas de seguridad y vías de evacuación señalizadas y conocidas por la comunidad, y una guía pedagógica en caso de emergencia en asignaturas previamente establecidas. ¿Ya? Listo. Eso mismo ahora, apliquémoslo a otro caso. ¿Ya? ¿Cuál era otro caso? Eso mismo, pero situación de la quebrada de Macul en el año 93. Ya. ¿Por qué yo habré tomado como ejemplo este otro caso? A ver, ¿por qué habrá sido? ¿Por qué lo tomé? En las clases pasadas nosotros hablamos de la situación de la quebrada de Macul. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí en el 93? ¿Qué se generó en el 93? Bueno, veamos acá. Silenciosos. ¿Cuál sería la amenaza en este caso, en la situación de la quebrada de Macul? Bueno, lo puse ahí porque nosotros hablamos de, ¿no es cierto?, lo que se produjo en la quebrada de Macul en el año 93. Ya, que fue un día viernes, ¿no es cierto?, en mayo, 30 de mayo, mi memoria es bien, bien frágil en ese sentido. Ya. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Vimos hasta un video. ¿Qué ocurrió en la quebrada de Macul? ¿Qué pasó? Ya, pues, niñitos. ¿Cuál sería la amenaza en este caso? ¿Qué colocamos acá en amenaza? Ahora, este ejercicio no es malo que lo hagamos. Aparte que yo en la prueba, que ya empecé a confeccionar, ¿no es cierto?, puedo colocar casos, ¿ya?, donde puedo preguntar, ¿no es cierto?, por las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos y la capacidad. Entonces, no es malo hacer un ejercicio y tenerlo en consideración porque, además, ¿qué decíamos de nuestro país? Que se producían, ¿no es cierto?, muchos fenómenos. Ya, ¿cuál sería la amenaza? En este caso, a ver. Vulnerabilidad, entonces. ¿Cuál sería la vulnerabilidad? O las vulnerabilidades. A ver, por ahí está el señor Campillay. No voy a entrar. ¿Cuál sería la amenaza, por ejemplo? Ya, para que la piense y después se prepara para decirme cuál sería la vulnerabilidad. A ver. Espérenme. Vamos a mirar a los 20 participantes que hay. La Alanis, por favor. Después, ya. Y después, Benjamín Busto, riesgos. ¿Qué riesgos se corren? O si quiere empieza Benjamín, después la Lani y el señor Campillay, no importa. ¿Cuáles serían los riesgos acá? ¿Qué fue lo que pasó en la quebrada de Macul? Ya, un aluvión. Ya, ¿en qué consiste un aluvión? ¿Qué pasa cuando hay un aluvión?
Hay un deslizamiento de barro. De barro, de piedra, ¿no es cierto? De los árboles. ¿Ya? Ahora, se produce el deslizamiento, ¿por qué? ¿Qué hace que se deslice barro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que en este caso? Perdón, Cuando llueve y llueve, ¿no es con alta cierto? temperatura. Con altas temperaturas. Eso era como lo característico, ¿no es cierto? En el caso de los aluviones, ¿no es cierto? Es cuando a una altura que no debiera, en vez de nevar, pues las temperaturas empieza a precipitar, pero precipitar agua, no nieve, ya. Por lo tanto, empieza a arrastrarse mucha agua desde muy arriba, ya. Y eso después, como está en pendiente, empieza a arrastrar hacia abajo. Y aumenta, por ejemplo, si hay un río, aumenta el cauce de un río, se desborda y empieza a arrasar con todo lo que está a su alrededor, ¿ya? Y fueron varios kilómetros que abarcó, ¿no es cierto?, este famoso aluvión, ¿no es cierto?, que consideró, ¿no es cierto?, más de una comuna, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la amenaza en ese caso? Aluviones. ¿El aluvión o la lluvia? La lluvia. La lluvia. Ya, la vulnerabilidad. Cuando hablamos, en este caso, de la vulnerabilidad, son todos esos puntos débiles que tiene la zona. ¿Cuáles eran los puntos débiles acá? Generalmente en estos aluviones, que producen muchos destrozos. ¿Qué es lo que pasa? Las casas que son cercanas al sector. ¿No es cierto? ¿Y están dónde? Están A en la ribera. ya en riberas de río, están, ¿no es cierto?, en zonas, ¿no es cierto?, ¿cómo se me olvidó? En los faldeos de los cerros, donde no deben estar. Por lo tanto, si llueve, ¿qué hace el agua? Arrastra. Arrastra. Entonces, bueno, la vulnerabilidad en este caso es la ubicación, ¿no es cierto? Las casas que están ubicadas en esta ladera de los cerros, donde no debían estar precisamente. Y los riesgos que aquí se producen, ¿cuáles en el fondo son las consecuencias de esto? ¿Cuál sería la consecuencia? Los riesgos, que si pasa esto, ¿qué consecuencia trae? Si hay estas lluvias, ¿no es cierto?, tenemos esta vulnerabilidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrió en el caso de la quebrada de Macul? Se desapareció la población leguera casi completa. Eso fue lo que pasó. Eso es, ¿no es cierto?, un riesgo de desaparición. Pensando en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, pérdida de infraestructura, pérdida, ¿no es cierto?, de vidas humanas, destrucción si es que había, no sé, pues, alumbrado, etc. ¿Ya? Tampoco va a haber accesibilidad, ¿no es cierto?, si había calles, desaparecen, porque no es un poquito de agua, ¿no es cierto? Nosotros vimos en el video cómo arrasaba, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que se movilizó con la fuerza que lo hacía, ¿ya? Listo, ¿cuál sería la capacidad acá? ¿Cuál sería la capacidad? ¿Qué capacidades hay acá en estos casos? No fue hace tan poco tiempo, por lo tanto no podemos decir, oh no, fue hace mucho tiempo. No había nada de tecnología. ¿Cuál sería la capacidad? ¿Qué podría ser? Ahora, ya, es un fenómeno, a ver, aquí me están diciendo, me están hablando, qué emoción. El material, perdón, ¿qué material, chiquilla? A ver, pensemos en lo siguiente. Yo hablé, bueno, este fenómeno que se genera, ¿ya?
Es un fenómeno meteorológico. ¿Es posible prever algo? ¿Se puede saber que podía pasar algo o no? La capacidad, ya la construcción, sí, pero igual hay destrozos en el sentido de que a lo mejor no se... claro. A ver, ¿qué pasó, profesor? Se cayó internet, pero ya está grabando normal. Ya. Bueno, el hecho de que, ¿no es cierto?, hayan informes meteorológicos puede alertar a las personas y las autoridades pueden tomar medidas como evacuar y evitar, bueno, los daños, ¿no es cierto?, materiales no se van a evitar, pero la pérdida de vida humana sí, en ese caso. Entonces puede haber evacuación. Y ahí está el hecho de que se sepa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que va a haber una lluvia, que podría ser que llovieran tantos milímetros, podría ser que a estas temperaturas, entonces, que se generara, ¿no es cierto?, esta aluvión. Ya. Bueno, esa es la idea de hacer este ejemplo, ¿no es cierto?, que se presentó. Bueno, sigamos, ¿no es cierto?, con lo que estábamos hablando. Vamos entonces, recordemos, a diferencia del desastre, el riesgo se puede entender, ¿no es cierto?, estudiar, cuantificar y reducir para así tratar de evitar, ¿no es cierto?, las calamidades, ¿no es cierto?, los daños, las muertes, etcétera, ¿ya? Por eso que es importante que las sociedades, las comunidades, las personas, ¿ya?, deberían tener en los distintos países, y existen, como dice, hay políticas de gestión del riesgo, ¿ya? Aparte de políticas de gestión de desastres. O sea, una cosa es que yo enfrento los riesgos que tengo, que me ofrece, por ejemplo, que ofrece nuestro país por la geografía que tiene, por su ubicación, y otra cosa es la gestión de los desastres. O sea, si hay desastres, nosotros también debemos tener, ¿no es cierto?, una planificación para desastres. No solamente para evitar, ¿no es cierto?, prever ahí está el riesgo, sino que si ocurre el desastre también debemos tener una planificación, que es lo que se menciona, ¿no es cierto?, acá. Y de esa manera nosotros vamos a estar evitando, ¿no es cierto?, daños excesivos y muertes también excesivas de la población. ¿Ya? Bueno, gestión o manejo del riesgo. Bueno, para que podamos hacer, ¿no es cierto?, o el hombre haga un manejo del riesgo, ¿no es cierto?, es importante hacer un análisis de los riesgos, ¿ya? Análisis de los riesgos que corre un país o una región, una nación, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que hay que determinar los peligros, estas amenazas, ¿ya? También hay que evaluar cuán vulnerables somos. Nosotros somos un país bastante vulnerable, ¿ya? Y también las capacidades, ¿no es cierto?, con las que contamos a los distintos niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, ¿ya? Porque dependiendo, ¿no es cierto?, de las regiones, nosotros aquí en Chile tenemos regiones que son bastante más pobres, por lo tanto sus capacidades, hay más vulnerabilidades que capacidades, ¿ya? Bueno. Es importante, ¿no es cierto?, hacer este análisis de estos riesgos potenciales, ¿no es cierto?, que pueden tener una serie de consecuencias, y tomar también en cuenta los desastres que ya se hayan producido, ¿no es cierto? Y por supuesto, una vez más decir, la vulnerabilidad de la población para tener en cuenta, ¿no es cierto?, lo que necesitamos y determinar así los recursos que hay disponibles para enfrentar, ¿no es cierto?, esos riesgos. Bueno, y aquí hay una tablita más o menos que muestra que se puede aplicar, ¿no es cierto?, como análisis de riesgo. Está el ámbito, por ejemplo, es la unidad geográfica, el marco temporal en cuanto al periodo de ocurrencia, el tiempo, etcétera. ¿Ya? Bueno, ahí yo lo coloqué para que ustedes tuviesen una idea.
Bueno, ahora, el manejo del riesgo se define de distintas formas, pero bueno, todo llega más o menos a lo mismo, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que Chile, como yo lo había dicho, es un país, ¿no es cierto?, que por sus características ofrece muchos riesgos, ¿ya? Por lo tanto, ha sido desde un tiempo a esta parte muy importante que se genere esta gestión o manejo de riesgo, ¿ya? Ahora, no solamente en nuestro país, sino que en distintos países a nivel mundial. Ahora, este sí es un tema que es más bien nuevo, es más bien actual. No es esto del manejo de riesgo, no es un tema que se esté tratando hace, ¿no es cierto?, algunos siglos atrás. No, es más bien actual, ¿ya? Pero debemos tener claro que es entonces una necesidad, ¿no es cierto?, a nivel mundial y que ha ido en aumento, ¿ya? Se ha producido a nivel mundial muchos eventos desastrosos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, se ve involucrada una gran cantidad de población, ¿ya? Bueno, y aquí está lo que es el manejo de riesgo, como les decía, lo definen como un proceso, lo definen como un instrumento, lo definen como una actividad, ¿ya? Pero en cualquier caso, ¿no es cierto? Si hablamos de un proceso, dice que proceso de identificación y evaluación de los riesgos, y vamos a crear aquí un plan para disminuir estos riesgos y poder también controlarlos, ¿no es cierto? Y obviamente para reducir el efecto que se podría causar, ¿ya? Y como lo hemos dicho antes, ¿no es cierto? La reducción del riesgo de que ocurra un desastre, ¿no es cierto?, se logra a través de disminuir la vulnerabilidad. Recordemos que son, ¿no es cierto?, mientras inversamente proporcional, no, son directamente proporcional, perdón, estoy confundiendo con la capacidad. Mientras más vulnerables somos, ¿no es cierto?, más riesgo hay, más riesgo hay. Y si por el contrario nosotros disponemos de mayor capacidad, ahí se genera menos riesgo, ¿ya? Bueno, y aquí en nuestro país, que bueno, no somos de los países que no tenemos, existe un Plan Nacional de Protección Civil, ¿ya? ¿No es cierto? Y ahí hay involucradas algunas instituciones o organizaciones como la ONEMI, también está el CHOA y otras más, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este Plan Nacional de Protección Civil, ¿ya? Que en el fondo ellos intentan prevenir, ¿no es cierto?, para que haya menos riesgo de desastre en el país, ¿ya? Bueno, y aquí más o menos como una forma de ver cómo, ¿no es cierto?, lo que se va haciendo cuando nosotros hacemos manejo de riesgo, ¿cierto? Definir el contexto, identificar el riesgo, análisis de riesgo, evaluación del riesgo, escenario del riesgo, ¿no es cierto? Más o menos es lo que se hace cuando hay manejo de riesgo, ¿ya? Bueno, y lo que yo les mencionaba, que este es un tema más bien reciente, ¿ya? Y donde se ha ido incorporando esta visión en que se hace análisis del riesgo, ¿ya? Y ahora, para tratar este riesgo, ¿no es cierto?, y hacer el manejo de riesgo, hay una serie de etapas que están relacionadas, ¿no es cierto?, que se produce, ¿ya? Aquí estarían esas etapas en que se produce este manejo de riesgo, ¿ya? Implica prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Ahora, aquí también se incluye lo que sería, ¿no es cierto?, el que ocurriera el desastre, que este riesgo, ¿no es cierto?, vaya más allá y, ¿no es cierto?, y se convierta en un desastre, ¿ya? Ahora, todas estas etapas, ¿no es cierto?, han sido agrupadas, se han ubicado en 3 grupos, o sea, se han agrupado en 3 fases, y sería la prevención, que consta de varias de estas, respuesta y la recuperación, ¿ya? Bueno,
Y yo ahí les voy a dejar un poquito de información sobre estas etapas precisamente en Classroom, ¿no es cierto? Para que lean un poquitito, porque si no era mucho colocarlo acá. Bueno, ahora es importante, ¿no es cierto?, esto de la gestión del riesgo, porque de esta manera, ¿no es cierto?, nosotros, las personas que somos parte de la comunidad, podemos saber, ¿no es cierto?, las posibles pérdidas a las que podemos estar expuestos, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros, si hacemos una gestión de riesgo, contamos con información que nos lleve a una planificación, y ¿no es cierto?, donde nosotros podamos, en el fondo, evitar los riesgos. Si ese es el asunto, ¿ya? Si no lo podemos evitar, si no lo podemos prevenir, disminuirlo. Y un poco, como decíamos, controlarlo. O sea, si no es una opción, otra. ¿Ya? Si no podemos evitarlo por completo, pero sí que se reduzca este riesgo, ¿ya? Que lo podamos controlar un poco más y que salgamos, a lo mejor no intactos, pero con el menor daño posible, ¿ya? Bueno, entonces eso es importante para que, como dice ahí, se pueda responder eficientemente, ¿no es cierto? Y que la idea es que no se conviertan en desastre, ¿ya? Ahora, nosotros con esto del cambio climático, ¿no es cierto?, hemos podido ver, ¿no es cierto?, que a nivel mundial se producen estamos expuestos a muchos riesgos. A final de cuentas es eso. Hay muchos desastres. Y, como decíamos, también involucrada a mucha población debido a esta gran cantidad de desastres que hay y por lo tanto también riesgos potenciales. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, 3 preguntitas. ¿Qué relación existe entre el riesgo y la vulnerabilidad? ¿Qué relación existe? ¿Tiene relación o no tiene relación? Se podría decir que sí, pero de cierta manera, porque, a ver, el riesgo, por ejemplo, es lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo. A ver, y lo otro, la vulnerabilidad, es cuando un país es como más propenso a que pasen ciertos riesgos como más seguidos. La vulnerabilidad, Fabián, tiene que ver con esta como preparación o esta como incapacidad que nosotros que podemos tener, ¿no es cierto?, como país para enfrentar, por ejemplo, un riesgo, ¿ya? Hay países que están mejor preparados, otros menos preparados. Nosotros, dentro de esto, nosotros como Chile, nosotros somos un país vulnerable. Nosotros tenemos como muchos puntos débiles que nos hacen vulnerables, por lo tanto, expuestos a muchos riesgos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no, sí, están relacionados los dos, pero la verdad es que no precisamente como tú lo planteas, Fabián, ¿ya? Vale. Y correcto, como dice Bárbara, por el chat dice, mientras más vulnerables somos, más expuestos estamos, ¿no es cierto?, a un riesgo. ¿No es cierto? Por ejemplo, este hecho, el que siga la gente, ¿no es cierto?, construyendo en zonas donde no debiera, en laderas, ¿no es cierto?, quebradas, ¿ya? Porque no existen otros lugares, porque se tuvo como que tomar ese lugar, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es un punto de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, si además no hay una gestión en torno a eso, ¿ya? Ese punto sigue siendo vulnerable y cada vez más vulnerable, nosotros estamos expuestos a estos riesgos ¿no es cierto?, estos riesgos de deslizamiento, ¿no es cierto?, de inundaciones, etcétera. Fácilmente que se produzcan estos aluviones, ¿no es cierto?, ya, o con alguna lluvia, ¿no es cierto?, ni siquiera tan grande, ¿no es cierto?, que se pueda producir estos desastres, ¿no es cierto?, de arrastre, de vivienda
y pérdidas de vida humana. ¿Ya? Ahora dice, ¿por qué es necesario el manejo gestión del riesgo? Pero ¿por qué es necesario? ¿Para qué nos sirve? Esto de conocer sobre los riesgos, esto de analizarlos, esto de conocer la vulnerabilidad. ¿Por qué es necesario hacerlo? A ver, ¿qué me están diciendo acá? Principalmente, profe, para salvar vidas. Ya, pero un poquitito desarrolla la idea. Porque aquí sí, la Bárbara tiene razón. Para estar más preparado ante alguna catástrofe, o exactamente, ¿no es cierto? Para poder minimizar si se va a producir, ¿no es cierto? Si este riesgo ya se convirtió en una catástrofe, bueno, desastre, no catástrofe. Catástrofe es más complicado todavía que el desastre. Bueno, que la idea es, ¿no es cierto?, como decíamos, poder evitar el riesgo, reducirlo, controlarlo, ¿no es cierto? Todo eso me permite el manejo de riesgo, porque tiene que haber un análisis, ¿no es cierto?, un conocimiento, información, y lógicamente se da a conocer esa información también a la comunidad, a la población. Y la última dice, menciona etapas del manejo de riesgo. ¿Cuáles serían etapas del manejo de riesgo? Que estamos pasando un minuto. ¿Cuáles serían etapas? ¿Cuáles serían? Ya, niños, preguntas, dudas, en 30 segundos. No, ya, niños, ya pequeños. Que estén muy bien, cuídense mucho. 2.200 casos, nuevos casos de coronavirus, así que a tomárselo en serio, ya. Ya, cuidarse mucho. Recordemos que la otra semana hay prueba y yo voy a subir, ¿no es cierto?, algunas cosas para leer que refuerzan los temas, ¿no es cierto?, para la evaluación. Que estén súper bien. Gracias, Cesarín.